Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes el estar aquí hoy, no solo a los socios de nuestro club, sino también a todos aquellos que se han animado a venir hoy, ya que veo caras menos conocidas. De verdad, les agradezco mucho que se hayan animado a venir, sobre todo después del éxito que tuvo nuestra anterior sesión. Pero sobre todo quiero dar las gracias en nombre de todos a José María Merino, que haya tenido la disponibilidad de estar aquí hoy un rato con nosotros charlando sobre los cuentos de Antonio Pereira. Y se lo agradecemos porque él no es solo un lector cómplice de Pereira, sino que también fue en cierta manera heredero generacional y uno de esos autores vinculados con León que defendieron a ultranza, como lo hizo Pereira, el valor de escribir historias, de las historias que toda la vida se contaron. Y de hecho, quienes conozcan entre ustedes a José María Merino sabrán que es todo un apologeta de la ficción, de las historias, de los cuentos, de la fábula y del mito, como eso que nos hace humanos y que nos ayuda a entender este mundo que muchas veces nos parece incomprensible. José María Merino ha cultivado la poesía, pero sobre todo lo conocemos por su labor dentro del campo de la narrativa. Ha publicado varios ensayos sobre la ficción, sobre el género del cuento, ha realizado también varias ediciones de cuento y de otros aspectos que no tienen en teoría nada que ver, como por ejemplo la obra de Cabeza de Vaca, o una edición muy reciente que se publicó en Páginas de Espuma, que es una preciosidad de los cuentos del Calila Enigma que les quiero recomendar. Pero como decía, sobre todo su labor narrativa la más destacada. Desde el año 76, cuando publicó su primera novela, la novela de Andrés Chor, ya empezó a publicar asiduamente y a cultivar una larga trayectoria con novelas como La orilla oscura, El río del Edén, Musa décima, en fin, entre otros títulos. Pero sobre todo quiero destacar su cultivo del género del cuento, ya que no es baladí señalar la importancia que tuvo, junto con otros nombres como el de Cristina Fernández Cubas, en lo que fue todo una puesta en valor, una puesta en auge del género del cuento, un género que siempre había sido denostado por el público y por la crítica en este país, y que se reivindicó para ubicarlo en el lugar que se correspondía, ¿no? Y es precisamente gracias a volúmenes de cuentos, como los cuentos del Reino Secreto, que se logró este auge, no solo del cuento, sino además del cuento fantástico. Y quiero recordar a mis compañeros del club Tu Lectura, ya que acabamos de leer un libro de cuentos titulado Reliquias, que forma parte de una colección dedicada a la reivindicación, entre otros aspectos, del género de lo fantástico, y que se llama Las puertas de lo posible, como se llama un volumen de cuentos de José María Merino, ya que es todo un homenaje a este padre y defensor y cultivador de lo fantástico en España. No le voy a robar más tiempo, ni a él ni a todos ustedes, que sé que están ansiosos por preguntarle, pero de nuevo le agradezco la disponibilidad de estar hoy aquí, ya que estos días está en promoción de su última obra, que es un ensayo de unas 400 páginas sobre el Quijote, que se titula A través del Quijote, y que estos días se está presentando, así que de nuevo gracias. Y hoy, en vez de comenzar directamente con las preguntas, no sé si te apetece hablar un rato primero, hablarnos de lo que quieras sobre la obra, sobre Pereira. Bueno, pues sí. Primero, muchas gracias por tus palabras. Segundo, estoy encantado de estar con ustedes y al mismo tiempo tengo un poco de desasosiego, porque esto es como un cuento de Pereira. Sí, yo no soy Pereira. Voy a hablar de Pereira, pero no soy Pereira, es evidente, ¿no? Conocí a Pereira hace muchos años y además con él he compartido muchas cosas interesantes. Por ejemplo, pues una película que es un recuerdo imborrable, la película El Filandón, que por cierto la película tenía que ver con ese filandón que recuperamos Luis Mateo, Juan Pedro Aparicio y yo, y en cuya primera sesión en el Hey Festival en Segovia nos acompañó Antonio Pereira.
Si Antonio Pereira desapareció del Filandón fue por razones de salud. A él le pilló ya un poco tarde y caramba, los viajes, el ir aquí, el ir allá, pues ya no le convenían, porque el segundo Filandón lo hicimos en Cartagena de Indias. Yo ahí no puedo ir, ¿no? El tercero en Heion Way, en la localidad del festival, donde nació el festival, y ya. A veces hemos vuelto a coincidir y hacer como un microfilandón, pero ocasionalmente. Por lo tanto, tengo con él mucha relación, y lo que lamento, pero ya no que él esté ausente, que justo ha pasado algo de tiempo desde 2009, sino que no esté Úrsula con nosotros, porque Úrsula, bueno, yo creo que fue la musa y la dama mágica de Antonio Pereira. En fin, lamento de verdad, porque yo creo que es el primer acto dedicado a Antonio Pereira en el cual Úrsula está ausente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo, mi modesto espíritu intentará de algún modo recordar el espíritu de Antonio y el espíritu de Úrsula. Bueno, vamos a hablar, miren, yo creo, y además cuando salió este libro, me pareció que Natalia Álvarez y Ángeles Encinar habían hecho una obra extraordinaria. Aquí está el espíritu Pereira. Pereira escribió 220 y tantos cuentos. Pues yo creo que la sustancia un poco, no digo que más fuerte, más poderosa, o no, pero el espíritu un poco de lo que son todos esos 220 cuentos está aquí. Aquí están todas las miradas, todas las facetas, está, en fin, todo ese mundo de Pereira tan interesante, tan misterioso, tan jovial, tan satírico, en fin, ese mundo donde el humor y el drama de algún modo se entrelazan misteriosamente, ¿no? Ese mundo, bueno, está aquí, es un libro magnífico, ¿no? Ellas hacen también una estupenda introducción, pues hablan de la oralidad, del cosmopolitismo, de la sensualidad, de realidad y ficción, de los lectores cómplices, esa especie de sorprendente descubrimiento que hizo Antonio en relación con el cuento, porque efectivamente un cuento requiere siempre un lector cómplice, y en el caso de los cuentos de Antonio llega a veces a un punto sorprendente la necesaria complicidad, ¿no? La intertextualidad y la metaliteratura, ese juego que también está en muchos cuentos de Pereira, el humor y la socarronería, que también fluyen continuamente, y luego pues el juego con los principios y los finales. Bueno, todo esto que ellas estudian en su espléndido preámbulo, pues es un poco lo que de algún modo marca y señala lo que fue la obra de Pereira. A mí me gustaría recordar simplemente a tres estupendos autores. Ricardo Bullón, que es, Ricardo Bullón fue un verdadero fenómeno también. Luis Mateo, Juan Pedro y yo le llamábamos tío Ricardo, porque somos muy amigos de él. Y a mí me dio una lección que siempre cuento. Tenía un tumor cerebral benigno, le habían operado, tenía ya más de 80 años. Y bueno, pues no nos veremos esta semana porque voy a dar unas conferencias en Los Ángeles. Pero bueno, tío Ricardo, pero ¿qué haces tú yendo a Los Ángeles? Hay que morir con las botas puestas. Eso lo tenía claro el tío Ricardo, ¿no? Y luego él, por ejemplo, hablando de Pereira, en la introducción a las cartas para lectores cómplices, hablaba de elementos, la resistencia a lo trivial, que eso está claro en los cuentos sea cual sea el tema que usa, nunca está lo trivial en el manejo de la expresión y en el desarrollo narrativo. Lo que él llama el humor gentil en textos rientes. Eso, palabras de Ricardo Bullón. Sí, el humor, hay un humor y los textos tienen todos un aire efectivamente de riente, que no quiere decir que sea complaciente tampoco, como saben, ¿no? La modernidad, efectivamente, desde el primer cuento, y aunque sean cuentos que tratan efectivamente de lugares, de pueblos, de aldeas, siempre hay una extraordinaria modernidad en la aproximación al texto y al desarrollo y a la trama, ¿no? Lo esperpéntico rebajando en algún grado su densidad. Este esperpéntico menos es también una nota que está a menudo en los cuentos de Antonio Pereira. Quiero recordar también a otro amigo, también fallecido, que fue Santos Alonso, que también hablaba de la ironía, sencillez, el humor sorpresa y lo que el propio Antonio Pereira llamaba, que habrán hablado de esto de sobra, erotismo diocesano.
que estaba también en muchas de sus narraciones. Y por último citaré a Gamoneda en una carta no prólogo que hace, él dice que es un no prólogo, a todos los cuentos que se reunieron hace unos años, ¿no? Que dice: realidad poética es el componente verídico y esencial de tu narrativa breve, y esta es la razón de su sencilla, íntima, implicada grandeza. Todo ello tiene como causa que tú, esencialmente, eres poeta, y precisamente porque eres poeta, escribes una prodigiosa narrativa breve. Esto nos puede dar mucho juego, porque efectivamente la poesía tiene como elemento fundamental no solo la selección de un léxico determinado, sino el juego de la concisión, el juego de la condensación, y eso desde luego es lo que está como una naturaleza en los cuentos de Antonio Pereira. El juego con la condensación dramática, con la concisión expresiva, con el apurar la trama a veces hasta un punto que dices: Antonio, no se puede apurar más esto. Hay algún cuento aquí que dices: ¿cómo puedes apurar esto hasta tal punto, ¿no? Bueno, con esto sirva para empezar este cuento de que yo estoy en un encuentro con el autor, pero no soy el autor. Y adelante, buenas tardes. La gente se ha acobardado porque, claro, hay que pensar que al tratarse de un club de lectura nosotros hemos hablado desde nuestra perspectiva de lectores y, claro, nos has dejado apabullados. O sea, has resumido en 5 minutos 25 páginas de prólogo, 100 páginas de tesis doctoral y, claro, ha sido un análisis muy bueno, y ahora sé que la gente está un poco tímida ante esa perspectiva de un especialista en el cuento. Pero el otro día quedaron muchas preguntas en el aire. Así que, antes de empezar a preguntar yo como una loca, por favor, como diría mi abuelo, no os acobardéis. Ay, además es que miran al suelo, ¿eh? Bueno, pues bien, adelante, por favor. Voy a hacer una pregunta, igual no procede, ¿eh? Usted no es Pereira y viene a hablar de Pereira, se supone que aquí vamos a hablar de Pereira, pero yo quería hablar de otra cosa. Quería preguntarle porque el último libro que está promocionando ahora, yo tengo que confesar que yo nunca he leído El Quijote y siempre digo, bueno, el próximo año leo El Quijote. Pero es que está uno acobardado, le impone respeto leer El Quijote. Y muchos escritores escriben sobre El Quijote, siempre hay. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿cuál es la fascinación que genera el Quijote para que haya escrito el último libro en torno al Quijote? No sé si procede esta pregunta. Bueno, vamos a ver, procede, porque fíjense, yo creo que en el modo de narrar de Pereira hay también un elemento que puede tener, un elemento que yo llamaría quijotesco. Es decir, el Quijote, aparte de todo, el Quijote lo que hace es desarrollar un viejo arquetipo, el arquetipo del héroe ayudado con una ayuda. En el caso del primer héroe, que fue Rama, la ayuda era un mono, Hanuman, para luchar contra el rey de los demonios que ha secuestrado a su Dulcinea, que es Sina. No me acuerdo el nombre de la Dulcinea. Bueno, pero hay algo en el Quijote que es fascinante y es la voz narrativa. La voz narrativa empieza en el prólogo, que dice: desocupado lector, ¿me podrás creer que quisiera que este libro fuese? Ahí empieza una voz que nunca se ha superado. Es una voz que ha marcado la literatura. Marcó la literatura inglesa, marcó la literatura rusa. Bueno, no marcó tanto la nuestra, pero nosotros fuimos los últimos en enterarnos. ¿No? Pero esa voz, por un lado, que parece muy directa, muy sencilla. Luego de pronto la voz dice: anda, pues me he olvidado, yo creí que sabía por dónde iba esto y ya no sé cómo sigue. Ah, pero un día en Toledo, en el Alcaná, encontré unos papeles y allí seguía. Esos juegos que están en Pereira, ese juego ha entrado en la literatura. Entonces, para empezar, la voz. El Quijote inventa una voz que no se ha superado. Por ejemplo, la voz en primera persona ya estaba. En El tirante el blanco está, en otras obras está, es decir, la voz en primera persona. Pero la primera persona que construye Cervantes es una primera persona ya definitiva para la literatura. Alguien está contando, ese alguien que está contando resulta que está traduciendo, está contándonos algo que está traducido por alguien, a veces
no sabe cómo sigue, a veces incluso esto que está contando en la segunda parte de la historia nos dice que ya está publicado, es decir, juegos asombrosos para su tiempo, el juego metaliterario. Pero aparte de todo, mire, por favor, lea El Quijote, es un libro divertidísimo. En casa a veces se relee. Mi mujer un día releyéndolo y decía, está riéndose, tal. ¿Qué pasa, Mari? Dice, no, estoy con El Quijote. Hay cosas que te ríes, porque es un libro divertido. Y luego tiene algo que también fue absolutamente creativo y ya cuando acabe empezamos con Pereira, por favor. Ya acabo de tener un aviso diciendo, Merino, ¿qué estás haciendo? Pues fíjense, lo estupendo del Quijote es que ha determinado eso, esa voz, y luego está lleno de juegos, de referencias, y uno además ve algo que luego ya, claro, en el siglo XIX lo vimos en grandísimos autores, empezando por tal vez el autor de la mejor obra del siglo XIX, que para mí, que me he leído a fondo el siglo XIX, se llama Don Benito Pérez Galdós, y la obra se llama Fortunata Jacinta, otro hijo de Cervantes, Aparte que le hizo muchos homenajes al Quijote, muchos, la Desheredada, en fin, Tristana, Nazarín, bueno, hay un montón de homenajes, y es ese entrar en la realidad y ir creando unos personajes que al principio digo, pues este tío está zumbado. Pero luego dices, hombre, pues este tiene buena cabeza, anda, es una buena persona, anda, ¿y aquí por qué se enfada tanto? Sancho, un imbécil. ¿Cómo un imbécil? Vemos, aparte de todo es muy cazurrín, aparte de todo tiene perspicacia. Le hacen gobernador y da una lección política porque es un gran gobernador, utilizando su sentido, su buen sentido. Claro, ¿cómo es posible? Bueno, es un libro admirable y yo, miren, no lo defiendo porque por, afanes culturales, sino porque es una obra inmortal. Cuando volvamos a la Edad Media, que estamos volviendo, y todo se vaya a donde tiene que irse, y juegue el ciclo, y vuelva a un renacimiento, el libro que utilizarán en ese renacimiento será El Quijote, estoy convencido. Ese será el libro que mandará el mejor mensaje del pasado al futuro. Pero bueno, vamos con Pereira. Y la voz de Pereira, esa voz juguetona, sarcástica, esa especie de... es una voz, me atrevo a decir, muy quijotesca. Esa voz del que nos está contando el Quijote, porque a veces yo pienso, el Quijote es el colmo del realismo. Yo en mi libro incluso me atrevo a meterme con esa teoría, ¿no? ¿Cómo que es el colmo del realismo? Si realmente es un tipo que nos está contando las cosas, a lo mejor es verdad que ese molino es un gigante. Hay un tipo que nos está contando esa historia. ¿Por qué no pensar que este narrador nos está engañando al Quijote y nos está incluso engañando a nosotros? Bueno, no es exactamente así, pero en los cuentos de Pereira, esa precisamente búsqueda de la complicidad del lector hace que nunca nos lo cuente todo. Él no nos lo cuenta todo. Llega a un punto que ya, incluso a veces podríamos pensar, podrías haber contado un poco más. Yo tengo algún cuento aquí que digo, este cuento yo no lo haría así, y con eso no estoy criticando el cuento, sino, caramba, cómo enfoca el cuento y cómo no te dice lo que tú dices, pero esto parece que está claro. No, eso te va a ocultar, te lo deja a ti, créatelo tú. No eres cómplice, eres colaborador, eres un escritor colaborador, él dice cómplice, pero en realidad tú tienes que acabar de construir, lo cual es importante para la narrativa breve. La narrativa breve siempre tiene que dejar algo por contar. Yo a veces cito un precioso cuento de Anton Chekhov, ese maestro de maestros, que se titula La corista, que usted entiende perfectamente todo y sin embargo no se ha enterado muy bien de nada. Es sorprendente. Y lo vuelve a leer y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que sea tan convincente, que yo lo vea, y que sin embargo yo tengo que imaginarme cosas? Y si yo no me las imagino, el cuento no existe. Y con Pereira pasa a veces mucho eso. Él juega, a veces, claro, bueno, yo por ejemplo aquí trabajé con El ingeniero de Mancur, que es un cuento que me encanta El ingeniero de Mancur. Bueno, el ingeniero de Mancur, ya ven ustedes cómo traza la figura de ese mochilero. O sea, primero, los espacios. Es un maestro, no sé. Porque un cuento, bueno, como toda la narrativa, tiene 5 elementos, que son el espacio, el tiempo, los personajes, las conductas,
la trama y cómo se desarrolla todo eso narrativamente. Esos son los elementos. El ingeniero de Mancur, el espacio, pues ese norte de Marruecos, que está también con tan pocas palabras diseñado, explicado, cómo nos va explicando lo que es aquello, ¿no? El tiempo ya vemos lo que es un tiempo contemporáneo y además transcurre pues a lo largo como de una semana, de unos días, mientras él va con la esposa supuesta del ingeniero de Mancur, ¿no? Los personajes pues son el mochilero y esta señora, esta buena señora que va llevándolo tal y por aquí. Y luego la trama, ya sabemos la trama lo que es, que hay entre ellos un enredo, bueno, no sé si amoroso, vamos a decir amoroso, hay un enredo sensual y va funcionando, ¿no? ¿Cómo desarrolla narrativamente eso Antonio? Con una enorme discreción, porque allí hay, bueno, la cama se utiliza mucho. Y nadie puede acusar a ese cuento de ser un cuento, en fin, erótico, de ser un cuento, no, oiga usted, aquí está todo con mucha objetividad, ¿no? Lo va desarrollando. Y luego la trama da una vuelta de tuerca final absolutamente maravillosa. Y es cuando el tipo, el mochilero, suponía que esta era la esposa del ingeniero de Mancur, bueno, pues no es así, no parece que sea así, las cosas no son así. Te has equivocado, tío. Has hecho una lectura, y además él, en el cuento es admirable el fantasma del ingeniero de Mancur, que está ahí, él está un poco diciendo, ¿qué estoy haciendo? Se mete en la cama y no dice, vamos a ver, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, no hay exactamente una mala conciencia, pero sí hay un desasosiego moral en el personaje, que está también muy bien dado, ¿no? Nunca, en eso Pereira es elegantísimo, toca justo lo que tiene que tocar, o sea, justo pasa por encima. Y al final el cuento termina y decimos, olé, olé, me has contado una historia estupenda y además solo he tenido yo que ganármela. Tampoco hay tantas oscuridades, pero... Y eso yo creo que está prácticamente en todos los cuentos. A veces llevado a límites tremendos, que podemos hablar también de alguno de esos límites, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo, hay un cuento que yo le he dado muchísimas vueltas, El Señor de los Viernes. Un cuento que yo le doy muchas vueltas porque, claro, a veces digo, yo no lo escribiría así, no. Yo no, es decir, es un cuento absolutamente misterioso y además que responde en ciertos aspectos hasta un límite realmente sorprendente a la teoría de Pereira sobre la necesidad de colaboración lectora, de complicidad, dice él, y a la condensación y concisión. Esto es concisión, mire usted. Y ahí está, la extrema concisión, ¿no? Claro, y por ejemplo, en este cuento, en El Señor de los Viernes, pues tenemos ese espacio, que es esa especie de discoteca, ¿no? En un mundo que no sabemos muy bien cuál es, pero puede que haya, no sé, fábricas, bosques, no sé exactamente lo que hay allí, ¿no? Pero bueno, es una discoteca y el ambiente de la discoteca está estupendamente dado, ¿no? El tiempo también, bueno, pues es un tiempo contemporáneo y es una noche. Es una noche hasta pasada la medianoche, porque me parece que empieza el 18 de septiembre y termina el 19, o algo así, el cuento, ¿no? Las conductas, bueno, pues ya vemos las conductas. Las conductas sobre todo son un camarero que está recordando una noche en la cual pues hay un tipo rarísimo que por lo visto ya le conocía por otras partes. Bueno, va vestido con un traje, yo no sé si es un traje, una cosa oscura con rayas blancas, puede que sea un traje, porque es un tipo que despierta el interés de los que están allí, ¿no? Luego hay otras conductas, los tipos que están en la discoteca y que bueno, pues están allí, digamos, descansando de las fatigas laborales de la semana, etcétera, porque es un sitio más bien popular y las chicas que hay allí, no sé si son chicas, si son chicas dedicadas al contacto con los hombres, en fin, de los fines de semana, precisamente, ¿no? En fin, pues hay tipos que les molesta la llegada de este sujeto, ¿no? Y cómo se van desarrollando las conductas, ¿no? Y cómo ese cuento, de pronto, en un momento determinado, hay esa historia del encendedor, que es el centro del cuento. El centro de ese cuento es el encendedor. Alguien le viene a provocar a este sujeto que despierta tanta animadversión en todos los que están presentes en la discoteca, porque no tiene nada que ver con ellos.
Es un tipo además de un color así un poco verdoso, no sé si por la luz. Lleva unas gafas negras, pero que hace un tipo con unas gafas oscuras en una discoteca. Y debe ir vestido efectivamente con un traje y seguramente con una corbata. Antonio no nos lo dice, ¿no? Pero, de pronto, y además bebe agua, solo bebe agua. En una noche de sábado, en una discoteca, de tipo viene aquí, se sienta en una mesa, además vestido este idiota, y tira. Y entonces uno le va y le dice, ¿me das fuego? Le da un mechero, y el tipo, como no decir el mechero, tira el mechero. Un momento sorprendente en los cuentos de Pereira. El tipo hace algo así con la manoja, y el mechero vuelve a su mano. Lo enciende y sale, yo creo que es el centro culminante del cuento, el color de la llama que sale. Dice que sale una llama, no me acuerdo cómo la titula, una llama extrañísima. Y ya saben ustedes que luego, por lo visto, ha pasado algo terrible. No nos lo explica. Miren, yo me lo planteo y digo, yo ¿daría más datos al lector? Seguramente sí. Pero ¿son necesarios? Y lo pienso y digo, no. El lector tiene que construir ese sujeto, que yo creo que es un sujeto fantástico. Porque efectivamente un tipo que le tiran el encendedor hace así, y el encendedor vuelve a la mano, ya hemos entrado en el territorio de lo fantástico. Es un ser con poderes misteriosos y extraños. El comentarista, porque una cosa, claro, yo como soy comentarista de un cuento, pero en general los comentarios están muy bien, se ajustan muy bien al cuento y a la persona, al escritor o escritora que los comenta, se ajustan muy bien, ¿no? Y en este caso, la persona que lo comenta, que creo que es Eloy Tizón, no me acuerdo quién es, sí, Eloy Tizón, dice que la palabra endiablada tiene mucho sentido. Y efectivamente, ese tipo vestido extrañamente, pero que choca y crea esa animadversión, y luego que es capaz de hacer así y que el mechero vuelva a la mano y que lo enciende y sale una llama, no sé cómo la denomina Pereira, o sea, una llama, ya hemos entrado en el territorio de lo fantástico. Yo me atrevo a decir de lo fantástico. Lo que pasa es que Pereira sigue manteniendo el tipo. Y al final nos enteramos de que esa noche ha habido una catástrofe terrible. Yo hubiera explicado más la catástrofe, pero viendo el cuento no es necesario que Pereira, dentro de las leyes de Pereira, está todo dado. Porque a usted qué le importa que la catástrofe sea el incendio de, no sé, un hospital, o la destrucción de una fábrica. Para ser una catástrofe tan oscura tiene que haber habido muertes seguro. O sea, tiene que haber habido daños fuertes en el sentido de la vida incluso, ¿no? Pero Pereira nos ha dicho eso. Lo demás lo tiene que poner usted. Ese sería otro ejemplo. El ejemplo, fíjense, yo creo, el ejemplo límite de jugar a la condensación narrativa, yo creo que está ahí. Y ahora, por favor, empecemos a charlar. A mí me encanta que hayas comentado este cuento, porque el otro día, no sé por qué, no salí a colación hasta que yo le pregunté precisamente a Natalia y a mis compañeros si ellos hacían una interpretación sobrenatural de este cuento, y nadie se pronunciaba, y Natalia decía que ella no se pronunciaba hasta que dijera algo Merino. Y por eso ahora sonreía maliciosamente, porque teníamos muchas ganas de saber tu opinión sobre si era un cuento fantástico o no. Y es que Pereira, que siempre se ha considerado un autor realista, sin embargo tiene cuentos insólitos, tiene unos cuantos, y este es uno de esos casos que precisamente por esa dificultad y esa condensación pues quizás no se entienda. Y a mí me llamó la atención cuando leí el comentario de Eloy Tizón, que no sé si por no querer hacer spoilers al lector del cuento, o por no condicionar su lectura, que no encaminara su comentario hacia una explicación de quién es ese señor de los viernes. Ya, pero lo que no, pero de una forma sutil. Raquel, lo que no hay duda es que dice, chasqueó los dedos en el aire y el encendedor volvió a su mano sin que él mismo se hubiera levantado a recogerlo. Bueno, ¿estamos en lo fantástico o no? ¿Estamos en lo absolutamente insólito o no? Seguimos. Tocó donde había que tocar y una llama saltó larga y muy viva que no se parecía a ningún otro fuego. Caramba, estamos
jugando en un terreno de lo insólito, ¿no? Sí, yo no Y luego, este señor, tal como lo explican, que despierta tanta... Hombre, eso ya no es fantástico, pero despierta tanta expectación. Eso y las manos. Es verdad que tenía las manos afiladas como ganchos, casi como las que le pusieron a un barrenista que lo dejó manco el Grisú. Se habló de que el forastero sería un prestidigitador o un aficionado. En fin, es un tipo raro. Tiene un color verdoso que no sé si es por la luz de la discoteca. Tiene un aspecto personal, bueno, que ha suscitado, en fin, el desasosiego y el rechazo. Ha venido un tipo a provocarlo. Que le ha caído gordo este tío. ¿Quién es este tío? ¿Por qué viene aquí? Entonces, no, con toda elegancia, efectivamente, Antonio no juega, no pone la carta de lo fantástico, aquí está, aquí encima, pero desde luego la tiene en la manga con toda seguridad, Yo sí, yo creo que es un cuento, bueno, que entraría, curiosamente, en el mundo de lo fantástico. Pero sí lo dice, lo hizo en la página 134, en el final del comentario. Yo el otro día no recordaba el comentario, pero sí que lo dice, pertenece, lo que ocurre a continuación pertenece a la categoría de los sueños o de los mitos, al orden de cosas sin explicación, a la literatura denominada fantástica, que lo hermana con fábulas como, y acaba diciendo, el monstruoso insecto de Kafka. O sea, sí lo está, ¿no?, relacionando con lo fantástico. No critico el erotismo, No, que sí, lo hizo muy elegantemente, pero que... Yo creo que es por no... Sí. Porque alguien me preguntó el otro día también, sí, ¿por qué el orden de los comentarios después del cuento y no antes? Y es cierto... Eugenio. Claro, nosotros tampoco le habíamos dado ese dato a los autores. Entonces, si colocábamos el comentario antes, tampoco podían igual, ¿no?, abiertamente dar todos los datos para no estropear los cuentos. Entonces, quizá por ahí, ¿no? Es como muy fino al contarlo, pero sí lo Eugenio proponía dar los datos antes. No, Sí, Pues yo creo que, debatimos mucho fíjese, sobre yo no me sentiría cómodo, yo no me hubiera sentido cómodo si me dicen tu comentario va a ir primero y luego el cuento, porque entonces tienes que cambiar el comentario totalmente. Tienes que plantearlo de otra manera. Y yo creo que lo que prima y el protagonista de este libro son los cuentos. Hombre, la gracia es que colegas de ambos sexos comentemos los cuentos de Antonio. Esa es la gracia. Yo digo que eso, algunos serán más felices que otros. Pero en general creo que todos están bien, porque todos veo al autor. Cuando conozco al autor digo, anda, este es Eloy, o este fulano, esta es mengana, o sea, los conozco. Pero yo creo que si a mí me dicen, oye, tú escribes un prólogo a cada cuento, pues yo hubiera cambiado desde luego mi enfoque. Pero él, permíteme, no te tiene como cómplice para que asientas, sino para que participes, Claro. Que eso es lo bueno, y para Claro, que claro. tú puedas interpretar y tú puedas fabular con él. Claro. Que eso es lo que me parece excelente de un cómplice o de un colaborador. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Es bestial, ¿no? Claro, él no habla del lector sumiso, el lector no. Es un lector que también dice, ¿y esto qué puede? Por ejemplo, este cuento, lo que sí sabemos es que es un tipo extrañísimo, que hace cosas absolutamente impropias de lo natural y de lo normal, cosas que entran efectivamente en el terreno fantástico. Ha llegado esa noche a la discoteca y que esa noche ha habido, por lo visto, algo catastrófico. Vamos a decir cómo lo dice. Sí, al final, en la carretera del pantano, se supone que es cerca de Villablino, digo yo. Sí. Pero, Pues la carretera del pantano para mí es la de Villablino. Hay más pantanos. Ya, pero a mí me Y más gustaría. vinos. Me gustaría. Vamos a empezar a discutir. perdona, es que ya le perdí En la la página. 128 está. Lo dejan en el aire. Sí, 130, perdón. 130. Aquí volvemos a picar en el juego de realidad y ficción del que hablábamos el otro día, Claro. ¿no? Hay que nos hace al final casi pensar en que todo es real y A los mí, datos. él intenta separarlo, es decir, bueno, y luego pasó lo que pasó. Claro, es lo que quería decir. Dice Pereira, así fue, sí señor. Cuando íbamos a echar el cierre y las pandillas se concertaban para la locura de los coches y las motos, aquel 18, que ya era 19 de noviembre, justo la noche más negra que hubo en esa carretera del pantano, pero de esas desgracias nadie quiere acordarse porque a este rollo hay que seguir dándole marcha y venga y venga. Entonces,
lo que sí sabemos es que fue algo terrible. Esa noche, la noche más negra que hubo en ese lugar, pero esas desgracias, es decir, una cosa desastrosa y fatal, fatídica, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso, ¿pero qué pudo pasar? Tuvo que haber desgracias humanas. ¿Qué pasa? ¿Voló la presa? No sé. No, pero yo al final cuando me dice eso, me está diciendo que era la muerte que iba o a conocer a quién se iba a llevar o a elegir a quién se iba a llevar. Pero se iba a llevar a muchos, ¿eh? Por eso, pero que iba a conocer o a elegir. Perfecto. Pero bueno, a mí me dice eso. Vamos, o sea, sí, pero ese es un ser que no pertenece a lo cotidiano, a lo natural. Por eso puede perfectamente entrar en el mundo de lo fantástico. Y el cuento, sin embargo, nos lo oculta todo y no nos oculta nada. Que es lo sorprendente, ¿no? O sea, ahí está todo. Ahora, luego usted, efectivamente, el lector cómplice, pero eso, yo creo que todo buen cuento siempre exige la colaboración lectora, todo. O sea, precisamente por eso no se dan cuentos. Porque yo recuerdo una vez que estaba presentando un libro, eso lo he contado otras veces, un libro de cuentos, y ahí estaba en la Feria del Libro de Madrid, esperando el santo advenimiento, y por fin llegó una persona que me miró y tal, cogió el libro, me volvió a mirar, pasó el libro y dijo, ¡ah! Es un libro de cuentos. Yo ya había sacado el bolígrafo para firmarlo, ¿eh? Y dije yo, sí. Y dejó el libro y dijo, es que los cuentos se acaban enseguida. Y dije yo, tiene usted razón, los cuentos se acaban enseguida. Pero claro, precisamente porque los cuentos se acaban enseguida, yo por ejemplo, una novela de estas, uno de esos bestsellers donde te lo cuentan todo 25 veces y tienes que llegar a la página 900 y ya te lo sabes todo, yo no lo puedo soportar. Precisamente el Quijote tiene una gracia que continuamente está en marcha. O sea, tú tienes también que poner cosas de tu parte para completar escenas, personajes, etc., ¿no? Pero el cuento tiene eso, que es el lector quien tiene que completar el cuento. Y además, ese es efectivamente su sentido, ¿no? Su sentido. Ahora, en el cuento, efectivamente, pues yo no hubiera escrito ese cuento así, no me hubiera atrevido a ser tan conciso. Pero en el cuento está dado todo, todo. La terrible desgracia de la noche, el extraño ser que lleva un objeto extrañísimo, una llama que no la conocemos. Bueno, hay una relación tiene que haber una relación entre la desgracia esa y la catástrofe esa y ese tipo con ese extraño encendedor. Tiene que haber una relación. Pero ¿no será que tú te explicas más porque no confías en tus lectores? Es decir, bueno, por favor, con ese cariño. Claro. Es decir, yo tengo esa tendencia también. Yo quiero explicar las cosas mucho y me dicen mi conviviente, para hacerlo. No expliques tanto que somos mayores. Claro, sí. Pero eso porque tú eres tu primer lector. Tu primer lector eres tú. Y yo además a los cuentos les doy muchas vueltas, ¿no? Y a veces, bueno, pues ¿por qué no añadir esto? ¿Por qué no añadir esto? Que eso puede tener un elemento de carácter también sentimental o emocional. O sea, el escoger algo y añadirlo, pues también, en fin, pero eso depende. Ahora, por ejemplo, miren, tengo algún amigo escritor de cuentos que a veces me dan un cuento que digo, tienes que completar algo más porque no se entiende. Ha sido tan escueto, que yo no lo entiendo. Y a veces, Antonio, desde luego, siempre da los datos para que no pueda decir, este cuento es inteligible, no. Antonio, no, están todos los datos dados. Puedes hacer una mirada u otra. En este caso yo creo que es uno de los cuentos más, precisamente, donde él más tiende a la concisión narrativa tajante, ¿no? Pero claro, a veces también hay que medir, porque ni te puedes pasar ni puedes no llegar. El cuento es un objeto delicado. Cuando salió el libro este, recuerdo una conversación con Úrsula y hablábamos precisamente de este tema. Bueno, fabulábamos un poco también con ella. Oye, ¿y qué hubiera ocurrido, decíamos, si hubiéramos al mismo tiempo que está el cuento y el comentarista predeterminado y seleccionado y elegido, ¿qué hubiera ocurrido si de un único cuento hubiéramos dejado el cuento, el comentario y un espacio en blanco para que cada lector
hiciera su propio comentario, por supuesto sin leer el comentario del comentarista. Y llegábamos a la conclusión de que tantos lectores habría como comentarios que no tendrían por qué parecerse, cada uno integraría, interpretaría, que es un poco yo creo lo que quería Antonio, que dejar parte de la integración del cuento y de la interpretación al albur de cada uno de los lectores. Y llegamos a la conclusión de que si cada lector hiciera su propio comentario sobre un mismo cuento y luego leyésemos todos los comentarios de 10, de 12, de 15 o de 20, probablemente no se pareciesen las conclusiones o el comentario de cada uno de ellos. Incluso nos planteamos hacer el experimento, el dejar a lectores que comentasen sin leer el comentario. Bueno, quedó luego en el terreno de la fabulación, que era lo que le gustaba a Antonio también, y al final no lo hicimos. Pero estábamos seguros de que pasaría eso, de que habría conclusiones muy distintas. Pues probablemente, pero esa es la gracia también de la literatura, en fin, la posibilidad de múltiples significados, ¿no? Siempre que haya una coherencia general y entiendas, vamos, lo que es el núcleo narrativo del asunto, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué pretender? Miren, cuando yo empecé a estudiar Derecho en Madrid, pasaba delante de una facultad que ponía Facultad de Ciencias Exactas. Han pasado los años, ahora se llama Facultad de Matemáticas. Si las matemáticas ya no se llaman ciencias exactas, no le pidamos exactitud a la literatura. No tiene nada que ver con la exactitud. Si nada es exacto, desde luego la ficción, porque la ficción está cargada también de elementos simbólicos y de elementos que en nosotros despiertan. Tiene que estar compuesta de manera que nos satisfaga. Incluso aunque nos deje ganas de saber un poco más, pero bueno, nos lo inventamos. Pero no tiene por qué, o sea, a veces incluso otra cosa, yo que también he llevado hace años algún taller de cuentos, tampoco hay que pasarse la explicación, no se pase usted, cuidado, no piense usted que el lector es tonto, déjele, estimúlele la curiosidad, porque eso es lo que hay que hacer, estimular la curiosidad. Y al final, que en cierto modo, que eso sí, en eso Antonio tenía razón, conseguir que el lector te acompañe, porque lo peor que le puede pasar, yo siempre digo, hay los dos patrones para mí de la literatura son Cervantes, que si ahora viviese no le darían jamás el premio Cervantes, y Sherezade, porque Sherezade, como el sultán se cansase, la cortaba la cabeza, o sea, tenía que embelesar al lector. Y yo creo que el cuento en eso es muy serezadiano, ¿no? Porque claro, yo siempre digo, como alguien empieza a leer un libro mío y lo cierra a la página 10, me ha cortado la cabeza, se acabó, ha muerto. El cuento o la pieza literaria que sea, tiene que, voy a seguir, vamos a ver qué pasa, voy a continuar. Y esa es la gracia del cuento, no la exactitud, o sea, no, para eso vaya usted a un libro de aritmética o en fin. Quería preguntarte, ¿por qué es un hecho constatado, que se vende más novela que cuento? A nivel general, digo... Hombre, mire usted, porque el cuento, y eso que estamos atravesando ahora un momento en España interesantísimo del cuento. El cuento yo creo que se ha recuperado, siempre ha habido un buen cuento en España. Yo sí hice una versión en español contemporáneo de Calila y Dimna, es porque creo que Calila y Dimna es el libro madre de nuestra literatura. Ahí están las primeras celestinas, ahí están los primeros pícaros. En España llega en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII. En Inglaterra se traduce por primera vez en el siglo XVI. En Francia, en el siglo XIX. Nosotros hemos tenido el privilegio de tener esa fuente india, porque de la India nos vinieron muchísimas cosas interesantes. Además, Calila y Dimna pasa primero al persa, luego pasa al árabe, y del árabe, gracias al rey Alfonso X el Sabio, pasa al castellano, entonces, ¿no? Al español hoy, ¿no? Y efectivamente, en el cuento hay algo, y luego tuvimos a Miguel de Cervantes, que le da la vuelta a la tuerca y hace las novelas ejemplares, que son también la madre de nuestra narrativa breve, ¿no? Pero
Y luego, durante el siglo XIX, por ejemplo, no había revista, no había periódico en España, en Hispanoamérica, porque a veces nos olvidamos que en Hispanoamérica Galdós, Clarín, Doña Emilia Pardo Bazán, etcétera, fueron muy leídos, o sea, que estaban en la vida de los lectores cotidianos. Pero, de pronto, un buen día, el cuento muere. No sabemos por qué, o sea, deja de valorarse. A lo largo del franquismo, pues hay estupendos escritores. Pues no sé, pienso en, pues no sé, en fin, hay un conjunto de escritores interesantes, ¿no? Ana María Matute, Carmela Foné, en fin, muchos. Pero el cuento no lo valora nadie. Nadie. Es más, cuando yo empecé a escribir, tenía un libro de cuentos y fui a aunque luego me presenté un premio con una novela y me salió bien la cosa, y no, esperemos a que tenga usted una novela. No. Y no había ningún interés en mí. ¿Por qué? Pues yo pienso una cosa, porque el cuento es un género que requiere una formación. Es decir, una novela puede ser más difícil o menos difícil, pero la novela en general las novelas se leen, se empieza uno y sigue aquello y se desarrolla. El cuento, sin embargo, efectivamente, se acaba enseguida. Y como se acaba enseguida, requiere por parte de quien lo escribe convertir el artilugio en algo que concentre muchas cosas y que tenga intensidad, y a lo mejor eso hace que no esté explicado todo, desarrollado todo como esperaría quien lo lee, ¿no? El cuento, efectivamente, no. Y para leer cuentos hay que tener la formación del cuento, la formación. Precisamente en los países que tenemos tradición oral, aunque la hayamos perdido también por razones industriales y de nuevas tecnologías, pues hay tal vez una mayor preparación para el cuento. Eso comunica un poco a Antonio Pereira con el cuento oral. No tiene nada que ver. Mire, yo que he practicado el cuento y que he oído muchos cuentos orales, etcétera, el cuento escrito no tiene nada que ver con el oral. Porque en el cuento escrito todo tienes que darlo materialmente. En el cuento oral puedes quedarte callado, puedes titubear, porque como si no te acordases de cómo sigue. Mire, Antonio Oral era un estupendo narrador oral, pero hubo un narrador oral llamado Carlos Casares, que también fue escritor, que no se imaginan cómo narraba. Podía estar además 4 horas, porque estábamos todos pendientes de él. Porque además decía, no me acuerdo, hombre, yo creo que era, sí, se llamaba Salustiano, sí, se llamaba Salustiano. Por cierto, este Salustiano, y empezaba el cuento de Salustiano. Y cuando iba a la mitad decía, y por entonces, y bueno, y estábamos allí fascinados con Casares, porque un narrador oral lo resuelve con la palabra, no hace falta que se exprese muy bien, no hace falta que tenga mucho vocabulario. La gracia es cómo, digamos, va mezclando los silencios, las palabras, oscurece la voz. Y claro, ella no podía esperarse que él iba a llegar con aquello y tal. O sea, y eso en la literatura hay que darlo todo por escrito. El punto aparte no significa exactamente una interrupción, en fin, significa a lo mejor una tos, no sé lo que significa, ¿no? Pero cuando hay tradición oral tal vez hay más apertura al cuento. Ahora, en general, el cuento es para mí un maravilloso género y absolutamente desconocido, porque en el sistema educativo a los niños les dicen que lean el Quijote. Y como el Quijote es difícil de leer, se hacen Quijotes ridículos, porque el Quijote, no lo toquen, déjenlo. Si usted no lo ha leído de chaval, pues ya lo leerá, y si no lo lee no pasa nada, pero déjenlo, no lo toque, ¿no? Pero en cambio el cuento no se utiliza en el sistema educativo, entre otras cosas, porque con todos los respetos hay muchísimos profesores que no tienen ni idea de lo que es un cuento. Pero el cuento sería de una gran eficacia en el sistema educativo. Primero, porque hay cuentos de muchos tipos, cuentos de terror, cuentos fantásticos, cuentos realistas, cuentos históricos, cuentos de amor, hay todo lo que usted quiera. Y en 15 minutos, un cuento, 2 minutos por página, un cuento de 7 páginas, en 15-20 minutos se puede leer en clase, pueden leerlo, y sobre él se puede hablar muchísimo, un cuento da muchísimo juego. Y vamos a seguir con Antonio a ver qué juego nos da, porque si no, aquí yo me enrollo muchísimo y no es justo. Yo quería, vamos a comentar sobre los cuentos infantiles, pero como me acabas de decir muy bien, nosotros, yo soy de la generación que leíamos cuentos. Los
cuentos de Alcazarite del Jabato, tal, y eran cómics, pero aprendimos con eso. Y mis hijos aprendieron con cuentos que les leíamos. Y es increíble cómo un niño es capaz de quedarse con toda la historia, se lo vuelves a leer a los 3 días y dices, no, papá, en la página 7 has saltado, y entonces dices, te has saltado tal. Pero bueno, que no procede. Sí que quería centrarme en Pereira, lo dije aquí el otro día, como no está Eugenio, no me va a reñir. Hombre, que no está Eugenio. Está Eugenio. Con permiso, entonces. El otro día estuvimos hablando del erotismo en los cuentos de Pereira, ¿no? Y entonces yo dije, voy a tomarme la molestia de coger todas las frases que hay. Y claro, a la segunda hoja me aburrí y paré. Entonces, me da la impresión de que Pereira hace muy buenas descripciones dentro de ese erotismo tan velado y tan fino de la mujer. Sin embargo, no hace la misma del hombre. Es decir, yo creo que el prototipo de descripción de erotismo fino del hombre tiene el copyright Corín Tellado, que describía a los hombres pues con todos los atributos maravillosos que hacían soñar a las mujeres. Sin embargo, Pereira, cuando describe a la mujer, yo tomo aquí frases literales, que siempre son mujeres bellísimas, mujeres muy interesantes, como la de Dancourt, como la Rosita, la de la ventana de la carretera, no sé cómo se llama. Me falté. Rosinda. Y así todas, ¿no? Pero cuando busqué a ver cómo describía a los hombres, no les pone ningún adorno, por decirlo de alguna forma, físico y atractivo. Eso es que lo hacía él así porque era intencionado, le salió así. Yo a veces he pensado si hay una literatura masculina y una literatura femenina. No lo creo. Porque incluso, mire, recuerdo un día estuve de jurado en un concurso que el protagonista que ganó el premio era el premio de la Universidad de la Complutense. Bueno, era un libro oscuro, espantoso, la historia de un mendigo en un Madrid hostil y terrible. Bueno, jamás pudimos pensar los del jurado que el autor era una chavala de 27 años. Jamás, es que no se lo pudo ocurrir. En cambio, a veces, por ejemplo, o sea, se puede manipular la literatura para decir, voy a hacer una cosa, pero la verdadera literatura no tiene sexo. Entonces, bueno, esto es cosa de Pereira. Pero la verdadera literatura, es decir, Jane Austen, yo soy un admirador de Jane Austen. La figura con la que describe es una mujer porque sabemos que es una mujer, pero podía ser perfectamente un hombre. Un buen escritor no tiene sexo, la literatura no tiene sexo. Yo acabo de hacer un prólogo para un libro estupendo de Marina Mayoral, publicado en los años 90, Recóndita Armonía. Si sabemos que es Marina Mayoral, que lo escribe una mujer, pero es de un escritor muy bueno, que escribe muy bien. Y además la vida nos ha enseñado cómo hemos estado pensando que era Coello, Sánchez Coello, el autor del mejor retrato de Felipe II, y ahora resulta que es una señora llamada Sofonisba Anguissola. Es decir, que el arte no tiene sexo. Otra cosa es que lo sexualicemos, que hagamos una novela feminista o machista o no sé qué, antipatriarcal. Eso es otra historia. Ahora yo creo que es Pereira. Ahora, fíjese, hablando de mujeres, las mujeres en Pereira son mujeres de rompe y rasga. Ojo, Rosinda, la ingeniera de Mancourt, ojo, la mujer en el síndrome. El síndrome, esa mujer que al final es ella la que va a sacar la droga o lo que sea, porque el marido le tiemblan las piernas y no es capaz de ir, mujer de pelo en pecho. Anda, que la abuela de Obdulia, doña Társila, es mujer de armas tomar. La viajera del vuelo, esa viajera que va, que al final le invita al tipo, bueno, nos vamos a tomar una copa y tal. En fin, son unas mujeres peculiares. Cuando asoman, son peculiares. O sea, pero ninguna es fea, que es lo que yo bueno, fea, bueno. Es lo que yo me refiero. Las pone muy guapas, muy atractivas. Bueno, pues yo creo que eso es lo que de Antonio. Es de Antonio. Es una marca de la casa. Eso es. Cosa que agrada también,
sobre eso, aunque evidentemente no tengo el conocimiento, a mí me llama la atención porque yo nací en 1990, entonces cuando leo los cuentos de Pereira, sí que evidentemente veo ese erotismo, que aunque sea sutil, está en todo. Sin embargo, no me resulta algo... Claro, hoy en día no es como estar leyendo una novela de La sonrisa vertical, ¿no? Pero sí que me parece muy evidente, a través de toda esa lectura que hace de género, en lo que tú has señalado, Ángel, que son tan guapas, a mí me parece que él muy hábilmente está dando en realidad una lectura sociológica profundísima de la educación sentimental que ha habido en España a lo largo de las décadas, que parte de una anécdota, como siempre, parte de el componente erótico, pero en realidad te está diciendo mucho más que eso. Te está haciendo una lectura mucho más, y el otro día lo comentamos, fue de lo primero de lo que se habló, del cuento que tú escogiste, de cómo no solo es ese tío el que pensó, el que no se planteó que ella fuese la ingeniera. No, es que todos caemos al leer el cuento, es que todos decimos, ostras, qué machista soy. O sea que es mucho, va mucho más allá de un simple retrato de género, sino, bueno, pues una represión de... Sí, tiene que ver, yo pienso, también con la mirada de la época. Que bueno, eso es lo lógico, la literatura siempre hace... mire, yo tengo una teoría y es que no podemos prescindir de la literatura. Si prescindimos, retrocederemos. Somos un primate que creemos que somos el rey de la creación, pero somos un primate listo, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, la literatura nos sirve para descifrar la realidad. Y ahora que estoy haciendo una relectura, ya les digo, porque empecé con la relectura de Fortunata y Jacinta para un prólogo, pero ya he vuelto otra vez a Don Benito y estoy enamorado de Don Benito. Pero es que Don Benito es un viaje en el tiempo. Yo estoy volviendo a ver el Madrid que no conocí de finales del siglo XIX, cómo eran los mendigos, cómo eran los conventos, las tiendas, cómo eran... Es que otra vez estoy recorriendo aquello, la literatura nos descifra y nos enseña lo que es la realidad. Y efectivamente en los cuentos de Pereira también está la época en que se escribieron. También está. Eso está muy bien visto, Raquel. Sí, señor. Es un homenaje siempre a Úrsula. Ah, bueno. Pereira tiene una descripción. Sí, hay un homenaje continuamente a Siempre Úrsula. es Úrsula. Ahora, hay cuentos, sí, Úrsula tiene mucha... Bueno, Úrsula es que fue... Que era una mujer de romper las gas. Que le metió en el bote en un momento, que le dio la puerta del cine y ya no pudo salir. Pereira, sin ir detrás de Úrsula. Sí, eso. Homenaje a Úrsula siempre. De todas formas, yo creo que el erotismo ese diocesano de los cuentos también lo tenía en la vida real. En cuanto compartías con él una cena, no sé qué, yo qué sé, pues determinar una cena de amigos y que le entrase el sueño diciendo, Úrsula, vamos a la cama que hay nunca falta que hacer. O de que le ayudaba a Úrsula a levantarme y decirle, ten cuidado por donde me coges que ya sabes que la carne es débil, cosas de estas y tal. Bueno, eso siempre lo tenía muy presente. Y hace mucha gracia además. Y tiene frases de estas que se han quedado para la posteridad. Lo de Úrsula, vamos a la cama que nunca falta que hacer, un tema que... Allí siempre hay algo que hacer. Que allí siempre hay algo que hacer, eso es, pues es un tema ya trascendido, mucha gente lo comenta cuando se habla de Antonio y todo esto. Yo creo que la vida era un poco así también, ¿eh? Bueno, si nadie se anima, sigo haciendo una pregunta. Tú escogiste este cuento, el del ingeniero de Mancourt, no sé pronunciar porque yo soy de la generación que no se educó en francés sino en inglés, así que lo siento. Pero, ¿qué otros cuentos barajaste o qué otros cuentos te encantaría haber comentado? Pues hay unos cuantos. Por ejemplo, fíjate, hay uno que me encantó. Es que, claro, yo algunos los había oído contar a él. Por ejemplo, El gobernador. Precisamente cuando estábamos rodando el Filatón, pararon el tráfico, era una carretera modesta, pero la suspendieron durante algún tiempo de rodaje, ¿no? Y él contaba esto, decía, esto me recuerda, y contaba la historia de Franco con ese gobernador que de pronto, y él dice, pare, dice Franco.
y a ver otro baje, pues ese es un cuento, por ejemplo, además es que cuentos sobre Franco no ha habido, es decir, es que, y el Franco que sale, caray, está muy bien en cómo están dados los personajes con muy pocos trazos, pues ese sería uno. Otro, pues palabras para una rusa, que es otro cuento delicioso, ¿no? Esa relación, esa fascinación que está apoyada en el puro sonido oral, no hay palabras, ¿por qué palabras? Aunque la primera vez que nos contó, o que me contó, a los que lo rodeábamos, palabras para una rusa, rezaba. O sea, luego lo ha convertido en poemas, pero al principio eran oraciones. Creo en Dios Padre Todopoderoso. La rusa estaba fascinada con el conquistador, ¿no? Hombre, otro que me parece también muy interesante es La barbera alemana, otro donde hay también una mujer de pelo en pecho, que no nos dice nada, pero al final resulta que vienen los horrores de Düsseldorf, que habrá hecho esta buena señora, ¿no? O sea, en fin, hay un montón de... Hombre, a mí me gusta más, quiero decir, coinciden más con mi mirada los que tienen una trama un poco más desarrollada, o sea, que son menos escuetos, aunque no, o sea, son cuestiones de gusto personal, de trabajo personal. A mí el cuento muy escueto, pues yo en el minicuento incluso me enrollo un poco, en fin, le doy una vuelta, ¿no? Pero vamos, no sé, hombre, mira, me encanta este de la enfermedad, que está hablando del SIDA, está claro que está hablando del SIDA, y es sorprendente con qué finura nos está hablando del SIDA, con qué finura lo está haciendo, lo sabemos, y cómo cuenta la historia del chico el desdichado, y de esa pobre mujer casada, que además el marido la manda a la porra y tal, y luego cómo ellos se encuentran, ¿no? Me parece otro cuento interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, el toque de obispo, pues eso también lo contaba él, es una cosa que contaba. En Mondoñedo, bueno, en Mondoñedo no hay tren, pero vamos. Es muy bonito, otro cuento que yo hubiera comentado es El asturiano de Delfina, ese cuento donde la nevada, eso. Además es como un cuento, Pablo Andrés Escapa lo ve muy bien, porque es un cuento como de la creación, ¿no? Te pasan 6 días de nieve y ya, parece que el mundo se ha paralizado. Y cuando ya es posible realizar lo que la nieve detuvo, pues es otra cosa lo que se realiza. Aquí el cambio está, efectivamente, Antonio hace que la madre naturaleza sea la que desarrolle el cuento. Es la nevada la que hace que el cuento cambie totalmente, ¿no? Que a mí me parece fantástico, o sea, me parece una gran idea, ¿no? El tiempo se ha detenido, pero luego cuando el tiempo vuelve a moverse, las cosas ya no son como eran, todo ha cambiado, ¿no? O sea que yo pero vamos, lo que pasa es que el ingeniero de Malmur es un cuento que desde que lo leí, pues me gustó mucho, porque efectivamente me parece que es un cuento muy demostrando el prejuicio, lo que es el prejuicio, es un cuento sobre el prejuicio. Y en este caso además un prejuicio machista, efectivamente. Esta es la señora del ingeniero de Malmur. Y a mí me encantaba además que apareciese en la memoria de este hombre, en la imaginación, ese pobre ingeniero al que le estaba poniendo los cuernos, ¿no? O sea, eso me gustaba, por eso comenté ese, pero hay un montón de cuentos que podía haber comentado, ¿no? Me encanta también Una ventana a la carretera, porque es un cuento de pueblo, con un sacristán de pueblo que da un bautizo, y sin embargo es un cuento muy moderno. O sea, los españoles, como somos como somos, por ejemplo, los americanos, William Faulkner, pues es un escritor habla de pueblo, o sea, habla de Steinbeck, o sea, bueno, pues no tenían prejuicio en colocar una situación interesante en una pequeña aldea. O sea, aquí no, las cosas tienen que pasar en una capital por lo menos. Y entonces él aquí cuenta una historia de un modestísimo sacristán que va a un bautizo y que se encuentra con esa mujer de pelo en pecho, bueno, pelo en pecho no, que es Rosita, ¿no? Con Rosita. Y cómo se resuelve esa situación, ¿no? En fin, a mí, bueno, él manejaba muy bien Obdulia, un cuento cruel, es otro cuento también muy interesante. Ahí donde sale esa abuela de, en fin, doña Tarsi, la menuda doña Tarsi. Y además es que es un cuento cruel, aunque, o sea, el título tiene gracia
porque tú no ves la crueldad, al final descubres en qué consiste la crueldad, ¿no? O sea, esa dictadura, doña Társila es una dictadora y la crueldad está efectivamente en esa dictadora, la que ha comprado una tonelada de flores antes de que tuviese sitios donde que hubiese donde ponerlas, ¿no? Aprovechando que estás aquí hubo alguno que estaba a favor de la abuela, es decir, estaba entregado totalmente a la abuela, porque en definitiva ella, lo comentamos aquí, ¿no? Pues cumple una función social en aquel momento que tiene que ver con el estatus de la familia, con el prestigio con que pensaban los vecinos, y ese alguno que era yo decía que en cuanto ella se enteró de que se iba a morir, le dijeron, quedan unos días, tiene el duelo, queda amortizada la muerte y ahora vamos a lo que importa, que es que las flores no se estropeen y me agüen la ceremonia. Un poco, claro. Y al final cuando suspira y decimos todos, ¡ay, qué bien! Que se murió. Pero fíjese cómo eso nos demuestra cómo las circunstancias de la vida pueden hacer que una decisión que hemos tomado con la mejor voluntad y sin embargo se convierta en una decisión cruel, porque el cuento, esa abuela, en fin, que efectivamente lo tiene todo previsto y seguramente es una señora que maneja, en fin, una verdadera gestora, la mejor gestora de la familia y de la casa, pero eso, y además esa cantidad enorme de flores, ¿por qué tantas camelias? O sea, ¿por qué tantas, no? Pero eso de pronto, las circunstancias hacen que se convierta en algo un poco, caramba, ¿no? Cruel, en algo cruel, ¿no? Efectivamente, yo doña Társila, ojalá hubiese sido mi abuela, pero vamos, eso es precisamente la gracia del cuento, es cómo maneja efectivamente el tiempo y hace que la muerte no se produzca cuando se tenía que producir. Pero es que es esas señoras que él pudo conocer probablemente de saya larga, las llaves aquí, y que eran el ama. Sí. Creo yo que él tuvo que conocer esas personas de esas, porque yo he oído hablar de ellas, no las vi, pero sí hubo una en mi familia, que era el ama. Y entonces todo el mundo allí obedecía y ella compraba y ella vendía y ella... Entonces esa es la Társila, ¿no? Y al final, pues yo creo que acabas compadeciendo y diciendo, Dios mío, que se muere, que si no se va a poder la cosa. Sí, ¿no? Y además, esa señora despótica no te recrea rechazo, ¿no? Todo lo contrario, ella ve que está ordenada, pero claro, cómo efectivamente las circunstancias pueden hacer que una decisión, que es una decisión generosa, se convierta en una decisión complicada y con otros timbres, ¿no? ¿Cómo es así? Eso está muy bien en este cuento, ¿no? Pues sí, en realidad yo creo que también hablábamos del modo en el que ella expresaba todo ese cariño, todo ese cuidado, toda esa protección, incluso toda esa mano que lo cuida todo, ¿no? Y con para ti lo mejor, viva o muerta. Y también nos llamaba y nos parecía muy poética la comparación de ella que no se acaba de morir y paralelamente las flores que se están muriendo. Eran caminos que transcurren paralelos y en sentidos contrarios. Ahora, nos parecía poético y nos parecía bonito. A mí ese es uno de los cuentos que más me gusta de Antonio ahora, Pereira. el cuento cruel, la crueldad, está en el autor. Claro, no en la abuela. La abuela creo que es un poco, tal vez abundando en la idea de Ángel, es un poco lo que decía usted, las mujeres recias, la fortaleza de espíritu, que yo creo que se ve un poco en muchos de los protagonistas de Antonio Pereira, a los que él mira un poco con mucha... Él es muy cómplice también, o sea, él no, de sus personajes. Hablábamos de que los mira siempre con ternura, nunca los juzga. Y luego creo que respecto a los lectores, bueno, hay un refrán que dice que hay una diferencia entre implicado y comprometido, que es como los huevos fritos y el bacon. La gallina está implicada y el cerdo está comprometido. Entonces creo que como lectores también a veces
podemos estar implicados o comprometidos. Esta complicidad que nos exige o que nos invita a tener Antonio Pereira nos lleva más por el camino del compromiso. Yo me posiciono ante esa abuela Társila y estoy dentro de esa situación, no puedo ser ajena a ella. Aunque la vea con esa elegancia con la que Antonio Pereira se muestra a veces un poco como fuera de plano, ¿no? Pero realmente a mí no me ha dejado estar fuera de la historia. Esto es lo que yo he visto como lectora yo. Bueno, es que lo dijo Pereira, que ese era su hijo favorito. Sí. Obdulia. Es que es un cuento que... Es que es muy potente. Luego tiene muchísima fuerza. Técnicamente es que es perfecto porque te hace a ti ser cruel y decir que se mueran ya, que se van a estropear las flores. Y esto que parece una... Es que eso solo lo hace Chekhov, eso solo lo hace un cuentista excelente, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente. A mí la abuela me recuerda mucho a la de las peras de Dios. Es que es Es la la misma. misma. Es la abuela Társila. Me queda igual. A comer peras todo el día. A ver, postre, cena y comida. Empiezas el cuento recordando Claro, igual, o sea, se estropean las peras a comer peras. Aunque el marido se vaya al río a aguar. No, se tira al río ya. Aguarse, claro. Peras de Dios. La lectura de ese cuento puede completar para quienes estuvimos aquí debatiendo pues esa visión de la abuela Társila, ¿no? Que en realidad era una gestora de su casa. Ese cuento además lo llevó al cine Martín Sarmiento en El Filandón. Yo creo que es el más bonito, El más divertido. Es el más divertido, sí, porque es que está perfecto, sale una abuela, es curioso, todos los actores eran naturales, todos, pero sale una abuela Társila estupenda, es muy interesante, vamos, no tiene nada que ver, pero si no lo han visto, no se lo pierdan porque es una adaptación cinematográfica deliciosa del cuento. ¿Nadie? Sí que estaba ahí la gente tímida, ¿eh? No preguntes si ya. Cuando lo dejas en silencio. Él parece que tiene una cierta simpatía por personajes a los que no están bien vistos o contra los que puede haber algo o que están en una situación un poquito de marginación, como el Papa al que van a fusilar, el gobernador que no está a la altura de su puesto, la barbera que al final resulta ser una criminal pero ve el lado humano que tiene ella, y hay muchos personajes de ese tipo, no sé si os parece, no sé si estáis de acuerdo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, Tiene esa facilidad para empatizar con personajes que de alguna forma en principio son un poquito, digamos, dudosos. es más, el único personaje un poco misterioso, extraño y no cercano es ese personaje fantástico, porque es que, tiene usted razón, yo creo que es muy objetivo al tratar a los personajes y los trata siempre con mucha delicadeza, no jamás sale el malo, no hay malo, ni siquiera los tipos que en el síndrome de Estocolmo se están llevando han secuestrado a la pareja, bueno, pues los lee uno como están haciendo algo profesional. Son todos profesionales. Eso sí es cierto, yo creo que es verdad, que no hay malos y buenos. A lo mejor al final puede haberlos, pero sí, por favor. Y tal vez eso es uno de los ingredientes que hacen que sea una lectura muy entrañable. Pues sí. Muy cercana. O sea, yo creo que la voz, además la voz, generalmente es eso, es una voz que nos está diciendo, está hablando, o sea, claro, no es Antonio, evidentemente, pero es Antonio, es decir, es esa voz literaria que está creada por alguien que tiene mucho que ver con la narración oral, eso que hablábamos antes. No son narraciones orales, pero esa especie de cercanía nos lo está contando muy cerca, y además nos lo está contando con mucha sencillez. Pues estos dos tipos que van en el autobús, en el coche, coño, son dos secuestradores y los tíos que les pueden matar, está claro, ¿no? Bueno, pues no nos
parece que, bueno, tienen que ir a por esto y necesitan estos intermediarios, ¿no? O sea, efectivamente, yo creo que es el modo de enfoque, o sea, el modo de manejar la voz narrativa, el modo de manejar, ¿no? Como él, pocas veces he tratado de cerca a una rusa, pero una vez en Moscú tuve una relación tan íntima que no he llegado a olvidarla. La historia empezó con la llegada de unos turistas argentinos. Entonces, esa voz ya nos crea una complicidad, efectivamente, una comunicación directa y cercana con el autor, no con el autor, digamos, no con Antonio Pereira, sino con el que está desarrollando esa historia. Y entonces luego, pues nada, seguimos y bueno, y estamos ya metidos en esa voz. Pero es que eso pasa en materia de flores, nunca me impresionó tanto la demasía como en la casa de Arganza, cuando las camelias para Obdulia. Ya ha empezado, ya tú tienes que decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso de las camelias para Obdulia? Pero fíjense cómo está planteada la voz. Bueno, hablo al azar, ¿eh? En una de mis vueltas por Puerto Rico, ¿a quién se le ocurre haber ido 5 veces a Puerto Rico y no conocer Ribadeo? Dejé que mi mujer fuera conmigo. A ella le gustó el viejo San Juan, paseaba por las calles. Ya ha empezado la narración de un modo que hemos entrado en un sistema de comunicación, no sé cómo decirlo, hemos entrado en un programa. Y el programa, pues ya vemos cómo es. O sea, y eso es la marca de la casa. Tienes 2 caminos, me dijo Pepín Lamela desde detrás de su mesa, vencida por el desorden de los papeles y los códigos voluminosos. Uno es que aceptes desde ahora mismo, y el otro, menos airoso, pero también legal, que te disculpes con la salud o con un viaje inaplazable. No sería una falsedad, me dije. Ya ha empezado esa voz, y es una voz, ¿cómo diría yo? Efectivamente, socarrona, a veces ya nos está haciendo un guiño desde el principio, pues eso, ¿cómo es posible que haya ido 5 veces a Puerto Rico y no conozca Ribadeo? Pero es una voz plácida. Y esa voz plácida, cuando describe a los personajes, aunque sean personajes abominables, no va a sacar, no nos los va a hacer antipáticos. Efectivamente, hay una empatía. La empatía está dada un poco yo creo, por la voz, por el modo de narrar, ¿no? Siempre que paso las hojas de una revista francesa y pasan pañuelos de Christian Dior, cremas de belleza, los mos de Cartier, eso que hay obligación de tener de Cartier, me acuerdo del comienzo de mi aventura en el puerto de Tánger. Je pense, monsieur, qu'il faut faire la présentation nous-mêmes. Fue ella la que lo propuso, más o menos así. Yo creo que deberíamos presentarnos nosotros mismos, la desconocida, que parecía salida de un número de Marie Claire. Ha empezado ya una voz que ya estamos aquí. Bueno, pues venga, es interesante y no hay, como diría yo, no hay aristas. O sea, estamos entrando en un terreno sencillamente manejado, sencillamente expresado, ¿no? Y yo creo que sí, que es así. O sea, y que luego hay eso siempre un humor. En Antonio hay un humor, que eso es muy agradable, ¿no? Esa visión quijotesca. Por favor. Es obvio, no se trata ni de una alabanza, sino de una constatación que usted está en el ámbito literario nacional e internacional y que ha llegado allí por lo que todos podemos convenir. La pregunta es, usted que conoció y trató a Antonio, ¿a qué atribuye el hecho de que no llegara a traspasar más allá de un ámbito, digamos, modesto desde el punto de vista de proyección literaria? Porque efectivamente aquí entre nosotros Antonio ocupa un lugar en el panteón de los literatos leoneses en primer lugar. Y sin embargo, tengo yo la impresión de que si se hiciera un listado mal llamado popular, no llegó a traspasar o a ascender a esa especie de Olimpo en el que, sin ningún afán irónico en absoluto, podemos poner a Aparicio o a usted mismo. ¿Por qué Antonio Pereira? Por una cuestión cuantitativa, cualitativa,
de falta de interés por su parte? Mire, yo pienso que él se especializó, primero, fue un estupendo poeta, pero él mismo dejó atrás porque la poesía de Antonio Gamoneda, de Antonio es una poesía espléndida, estupenda, tiene versos, tiene poemas espléndidos. El cuento, mire usted, el cuento es la hermana pobre de la literatura en España. No da para tanto. Hay autores, hay historiadores de la literatura muy respetables que no tratan el cuento, Y hay historiadores de la literatura española contemporánea que no se refieren al cuento. Me estás afirmando, Natalia, y sabes lo que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que se pueda hacer una historia de la literatura española contemporánea y que no aparezca el cuento? Pues claro, si no aparece el cuento ya me dirá usted. Pero vamos, yo en eso también creo que es que todo es muy relativo. En este país no hay memoria de nada. En mi libro precisamente quijotesco recuerdo que en Madrid ya no sabemos muy bien dónde está enterrado, porque tenía una hermana monja, Cervantes fue a las Trinitarias, pero no sabemos exactamente en qué sitio de las Trinitarias está. Calderón de la Barca estuvo en una iglesia que ya desapareció y se fue sus huesos con él. Lope de Vega estuvo en una iglesia que también desapareció y hay un monumento que dice: en esta plaza hubo una iglesia en la cual estuvieron los restos de Lope de Vega. Quevedo, usted va a Villanueva de los Infantes y hay una iglesia. Él no quiso ser enterrado en Madrid, pero unos nobles que admiraban mucho a Quevedo lo enterraron en el altar de una iglesia, que no me acuerdo cómo se llama, de Villanueva de los Infantes. Bueno, pasaron unos años, nadie pagaba ya el entierro y el cura, eso fue a un muladar. Y eso es muy español, sí. Ese olvido, o sea, fíjese, hablábamos del Quijote. Si el Quijote lo hubiese escrito un francés y La Mancha fuese un lugar francés, sería la capital del mundo y la capital de la cultura. A Cervantes, la primera que encarga, después de haber leído la primera parte del Quijote, una biografía es la reina Isabel de Inglaterra. ¿Quiere saber quién es ese señor? Tan interesante. Aquí nos enteramos del Quijote porque andaba por todo, porque cambió la historia de la literatura europea. Entonces es muy español eso, es muy español. Y yo creo que a Antonio Pereira le perjudicó enormemente ser cuentista. Y además no estar, porque, oiga, yo fui a trabajar a Madrid, entre otras cosas, porque yo quería hacer literatura y yo quería estar en Madrid haciendo literatura. Porque, por ejemplo, Delibes es un caso excepcional, que Delibes desde Valladolid consiguiese asentar, digamos, su nombre en la historia de la literatura española, porque es que es así. Pero es que es así desde la época de Miguel de Cervantes. Claro que había tipos estupendos, Félix Lope de Vega y tal, pero oiga, Miguel de Cervantes era mucho Miguel de Cervantes. Y Miguel de Cervantes, si no hubiese sido por el éxito de la primera parte del Quijote, se hubiera comido con patatas fritas toda la obra que tenía escrita. Porque la primera obra que publicó, la Dorotea, fue un verdadero fracaso. No escribió nunca la segunda parte. Entonces, bueno, con estos bueyes hay que arar, que decía mi abuelo. Entonces no creo que Antonio Pereira está, primero, no está en los cogollitos. En los cogollitos, lo cual, oiga, cuando empezamos a tener cierto éxito, Luis Mateo Díez, Juan Pedro Aparicio y tal, éramos la mafia leonesa. La mafia leonesa. O sea, éramos, en cambio, en Barcelona podía haber tres hermanos que no eran tres hermanos escribiendo juntos, los Goitisolo, y eso que, eso no. Es decir, que este es un país muy peculiar. Y a lo mejor a Antonio Pereira lo que no cabe duda es que, mire usted, el scripta manem, esto ahí está. Y a lo mejor, precisamente, cuando se empieza porque yo, por un lado soy muy pesimista y por otro lado soy muy optimista, pero creo que las cosas de calidad están ahí y las cosas de calidad no se pierden. Y habrá un momento en que, hombre, el cuento español de los años tal, porque yo creo que el cuento que se está haciendo en España en los últimos años, se están haciendo cosas estupendas. Es más, hemos entrado también en el minicuento y ya, en fin, el cuento hispanoamericano ya no es el padre de la criatura. Nosotros también tenemos cosas que decir. Entonces, habrá un momento en el cual pues, Pereira ocupe el lugar que tiene que ocupar. A ver, dirán,
este olvido que... Bueno, pues sí, es el olvido que tuvo hasta Miguel de Cervantes, que acabó muriendo porque le daba un mecenas, le daba algo para comer. Porque es así. Pero don Antonio no se sentía frustrado por Yo eso. creo que no. Y si se sentía frustrado, luego lo llevaba con mucha elegancia. Pero tengan en cuenta, yo tengo un mini cuento que es, digo, cuando me dieron el primer premio y tal, y luego tal, mire, hay que escribir, yo, el último libro que escribí, Musa Décima, la última novela, mi mujer me dijo un día, Mari Carmen, pero bueno, y esa novela que me lo había pasado tan bien escribiéndola, que yo creo que la escritura, si quieres escribir, lo bueno es que te complazca, que te lo pases bien, que estés dándole vueltas, que tal y demás, porque lo otro nunca se sabe a dónde puede llegar. Nunca se sabe, o sea, puedes tener un éxito tremendo, puede ser un total fracaso. En el caso de Musa Décima, al mismo tiempo salió una gran novela, Patria, y esa Patria, como he dicho yo a Aramburu, tiraste la bomba atómica y nos llevaste a todos por delante. Todos los que salimos al tiempo que Patria, nuestras novelas se fueron a la porra. Y es así, ese es el medio. Gracias. De hecho, en la San Luis University, la profesora Ángeles Encinar, igual que hace en la Universidad de León Natalia Álvarez, los cursos que da de literatura contemporánea, ella da lo que considera que es la mejor narrativa del siglo XX, así que da a Pereira, a la altura de... Se dedica igual un mes a leer a Pereira, y es fascinante. Creo que Antonio estaría encantado si viera a chavales de todos los países del mundo, o sea, ver a un joven del norte del condado de Nueva York leer sus cuentos, leer su poesía y decir, sí, a mí esto me encanta, interesadísimos haciendo trabajo sobre Pereira. ¿Eso qué nos quiere decir? Que a veces el reconocimiento es una cosa y el disfrute es otra, y bueno. No, y en este caso, por ejemplo, pues fíjense, esta pequeña y deliciosa editorial, porque desde luego son una delicia los libros de Olas. Y luego, pues eso, doña Natalia y doña Ángeles, hombre, pues sí, trabajando con el libro, buscando a una serie de escritores por ahí para que colaboremos y tal, y queda un libro estupendo. Bueno, pues oiga, esto ya le digo, eso aquí está. Y lo demás es que nunca se sabe por dónde van a venir las cosas, no se sabe. Ya le digo que en ese cuento mío, además, al personaje que lo cuenta, que es muy breve, le dan, primero se queja de que no encuentra editor. Luego, cuando encuentra editor, se queja de que no tira las suficientes ediciones, que no hace suficiente publicidad. Luego se queja de que, caramba, de que no tiene buena crítica. Cuando empieza a tener buena crítica, caramba, tengo pocas traducciones. Cuando tiene ya traducciones, caramba, no me han dado el Cervantes. Cuando dan el Cervantes, caramba, es que no me han dado el Nobel, está hecho polvo. Le dan el Nobel, muere como consecuencia de un disgusto. Y se va al Parnaso y está muy enfadado porque en el Parnaso las sillas mejores están ya ocupadas. Entonces, yo creo que los escritores, y creo que Antonio, tenemos que tener dentro, saber eso perfectamente. O sea, escribes por el placer, porque intentas descifrar la realidad escribiendo, sí, intentas entender mejor la realidad. Porque yo creo que la literatura nos enseña a entender la realidad. Los cuentos de Pereira, pues ese juego, esa ocultación, esa concisión, nos enseñan cosas sobre la vida, sobre cómo somos, sobre cómo puede ser la realidad. Yo siempre digo, la realidad no necesita ser verosímil. La literatura necesita ser verosímil. La literatura nos hace verosímil la realidad. Y en ese sentido, la persona que escribe, pues bueno, hombre, claro que te gusta que te den un premio, y claro que dices, bueno, y esta novela ha pasado sin pena ni gloria, o este libro de cuentos, pero oiga, ahí está. Es decir, que estos cuentos están escritos en una lengua que estamos a punto de hablar ya 600 millones de personas, y esta lengua es una lengua unificada, con muchas melodías, con muchos... Bueno, pues ahí está. Esa lengua tiene esta herencia. Esto es herencia también de la lengua, pertenece a esa herencia. Y yo ya le digo, además, cuando cuentas con el apoyo, como decía Raquel, de expertos, en este caso expertas, de la universidad que creen en ello y lo apoyan, oiga, pues yo ahí sí que tengo fe, digo, Pereira queda en nuestra literatura, ¿no? Es decir, parece una contradicción. Conocemos más a Pereira ahora que hace unos años.
Es increíble, pero es así. Vamos, es increíble, no, es perfectamente creíble y lógico. Hay un poema de su primer poemario, El regreso, publicado en 1964, en el que ya se resume toda su esencia literaria, tanto de la parte poética como de la narrativa, que se titula, no sé si es El tren pequeño o El pequeño tren. Y ahí ya, como en cada cuento, enfocado en personajes cotidianos, en nuestra intrahistoria social, en algo que no es rimbombante, ahí ya estamos viendo su posición ante la vida y cómo él alaba la belleza subsidiaria, cómo alaba la belleza subsidiaria de ese tren, pues ese es el último verso, ¿no? Oh pequeño tren, yo canto tu belleza subsidiaria, igual que la de personajes como los de la enfermedad, personajes cotidianos. Por lo tanto, esa humildad, ese elogio de lo mínimo, de lo cotidiano, se desprende de no solo de su literatura, sino de su persona. Así que seguramente no esté preocupado, sino que esté contentísimo desde la dimensión desde la que nos observe, viendo cómo sus lectores cómplices, aunque pocos como él pedía, ¿no? Prefiero tener pocos lectores, pero lectores cómplices, que estemos aquí disfrutando y desentrañando sus cuentos. Así como para ir cerrando. Bueno, podemos extendernos un poquito más y no sé si hay Sí, alguna pero fijaros que pregunta. yo no soy tan negativa porque entiendo la pregunta que hace Eugenio y vuestros comentarios, pero no me he encontrado con ningún escritor, ¿no? que no esté maravillado con los cuentos de Pereira, ¿no? Los escritores españoles actuales y los grandes críticos ahora mismo del cuento en España siempre lo citan y lo incluyen en sus antologías, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, bueno, en ese sentido lo que decías un poco, el cuento es como, ¿no? la pariente pobre, pero dentro del círculo del cuento es que tú citas a Antonio Pereira y es una admiración rendida total por la perfección, ¿no? que tiene lo que él nos presenta. Y bueno, aquí es verdad que en León la mayor parte de la gente ya había leído a Antonio Pereira, pero de algunos de los asistentes al club que no habían leído nada, ninguno ha dicho no me ha gustado nada. Así como otros libros que hemos propuesto, otros títulos, pues no me aporta, pues no sé cuánto. En esta elección no ha habido ni un pero, es que no ha habido ninguno. Y no sé si las personas más jóvenes que vienen del instituto tienen alguna opinión diferente o alguna cosa que quieran decir, si es para ellos una novedad agradable o no lo sé. Yo creo que Pereira está empezando a entrar ya directamente en eso que se llama el canon y aparece hasta ya en los libros de texto, con lo cual, pues, si no es de manera inmediata, va a ser un escritor que, por decirlo con palabras que se han usado aquí, entre ya directamente en el Parnaso, en ese que parece que le tenían vedado. Pero creo que es por razones obvias, se han mencionado ya en esta tertulia, el hecho de que Pereira es un escritor con fuerte raigambre cervantina, que utiliza esa mirada sobre la realidad que aparentemente está, digamos, muy apegada a la inmediatez, al realismo, y sin embargo lo traspasa y encuentra que la realidad está constituida por todas las miradas que vertemos sobre la realidad. La realidad no es unívoca, sino que depende de quién la mira. En ese sentido, la realidad es poliédrica, es caleidoscópica y depende de quién observe la realidad. Un hecho no es en sí mismo el hecho, sino hay alguien que lo contemple y que lo lea, que lo observe, ¿no? Se habla también, por ejemplo, de la figura femenina, que para mí es también de raigambre cervantina, esa admiración por las personalidades fuertes, que incluso yo cuando estabais comentando aquí la personalidad de la abuela, la gran matriarca, me recuerda también mucho la versión que de las matriarcas da, por ejemplo, el propio García Márquez en Úrsula, ¿no? Y esta madre de estirpes
tremendas, ¿no? Y no sé, me parece que es una figura que está, creo, llamada a trascender esa limitación, que parece que pues una mirada pobre sobre la literatura, que está hecha de figuras como Camilo José Cela, que era enemigo de la mafia leonesa, que decía él, y otros que impusieron también un canon, parece, ¿no? Que tenían poder sobre quién debía entrar en el Parnaso y no. Pues hoy yo creo que está, no sé, periclitada y que se va a renovar, y por lo tanto Pereira yo creo que va a ser una figura consagrada y que a la juventud, a la savia nueva que nos llega, pues le fascina. Yo creo que la narrativa de Pereira es una narrativa llamada a consagrarse. ¿Podría intervenir antes de cerrar el acto? Si no os importa, salgo, me pongo aquí para no tener que girarme y hablar con todos. No os asustéis. No, aprovechando que hay tantos amigos aquí de Antonio, quería deciros lo siguiente. Sabéis que Antonio, antes de fallecer, creó la que se denomina actualmente Fundación Antonio Pereira, cuya finalidad pues es la divulgación de la obra de Antonio, de la literatura de Antonio, pero no solamente de la obra y la literatura de Antonio, sino de la literatura en general, del cuento en general, de la cultura en general. Bueno, es una fundación que desde que murió Antonio pues ha llevado de una forma extraordinaria su viuda Úrsula. Y Úrsula llegó a la fundación, se dedicó en cuerpo y alma a la fundación hasta que falleció hace unos meses con un balance de actividades extraordinario, muchos de los cuales vosotros mismos conocéis. Bueno, fallece Úrsula y la fundación tiene que seguir trabajando, tiene que seguir funcionando. La fundación tiene un patronato. Yo, que soy sobrino de Antonio, Úrsula pues me ha designado vicepresidente de la fundación porque el presidente es el rector de la universidad. Es una fundación que, como sabéis, es universitaria y que además tiene la sede a unos pocos metros de aquí, en una sala que está en este mismo edificio. Y en el patronato de esa fundación pues está trabajando un equipo muy competente, entre los cuales pues está, por ejemplo, Natalia, está, en fin, Juan Carlos Mestre, está Boiso, está José Enrique, catedráticos que son o que han sido de esta universidad. Hay un equipo de gente muy competente. Y quería aprovechar esta oportunidad ahora de estar entre amigos de Antonio para deciros que la Fundación va a seguir trabajando con más ahínco que nunca, con más esfuerzo que nunca, porque al no estar ni Antonio ni Úrsula necesitamos redoblar los esfuerzos para cumplir los objetivos. Pero que esa fundación se tiene que nutrir de ideas no solamente de los órganos de gobierno, sino de vosotros, de todos vosotros. Que por favor, que toméis nota, que nos trasladéis ideas, que nos trasladéis sugerencias, que si queréis dejéis en la sede de la fundación o a través de internet, de la página web o por los cauces que os parezca oportuno, vuestros datos para que os mantengamos informados de todas las actividades que se haga a través de la fundación, para que podamos convocaros a todos los actos que realice o que organice la fundación. En fin, que la fundación se tiene que nutrir también de vosotros, de los lectores cómplices, de los amigos de Antonio, de los admiradores de Antonio, y que queremos eso, que sea muy permeable a todas vuestras ideas, sugerencias, cualquier cosa que se os ocurra. Bueno, pues tenemos los ojos abiertos y los oídos abiertos, y que a la fundación le corresponde, como decíamos antes, pues que este libro y el resto de los libros sean conocidos, intentar que la obra de Antonio llegue mucho más lejos de lo que ha llegado hasta ahora. Como decía Kremer en su intervención, bueno, a Antonio nunca le preocupó, nunca tuvo excesivo afán de protagonismo, a lo mejor tenía que haberlo tenido más. Úrsula se lo reprochaba, ese escaso afán de protagonismo o esa escasa ambición. Él efectivamente quería y le gustaba no escribir, sino que él decía que lo que le gustaba es haber escrito. Dice que él disfrutaba habiendo escrito, no escribiendo. Bueno, pues perdonadme esta irrupción que no estaba programada, pero con tantos amigos aquí no quería dejar pasar la oportunidad.
La fundación también es vuestra y, por favor, estamos atentos a cualquier cosa que nos podáis contar. Muchas gracias. Bueno, yo quiero leer un poema de Antonio que, para recordar, en fin, se titula Úrsula Ciudad. La belleza plural de mis ciudades en una se resume triunfadora. Penúltima ciudad, acento esdrújulo que alza la voz y luego la desploma. Estás como te había presentido sobre el énfasis leve de una loma, no tan alta que el sol te destituya, no demasiado al ras donde las otras. Ciudad mía, que solo yo conozco en fuentes de la gracia surtidoras, oh jardines secretos donde entro y levanto un revuelo de palomas. Eres ciudad de estar, si se pudiera. En ti se cumplen todos mis caminos y solo queda hacer parada y fonda. Vengo a esperar a tu sala de espera, en tu hueco dulcísimo de sombra, la luz que irrumpirá por cualquier vía, acaso a contratiempo y en deshora. Y nada más, con este recuerdo. Gracias, de nuevo, gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo además, ya os veo, que en el blog Tu Lectura tenéis el resumen de lo que hemos hablado en la sesión anterior, tenemos una guía de lectura y que ahí además aparecen linkados todos los vídeos de la Fundación, más información sobre la Fundación. Gracias José María por estar aquí y nos vemos dentro de 2 semanas.